guys, just a little disclaimer. This video is going to be in Spanish, but I will of course add the English captions in the video. If you do not want to listen to me speaking in Spanish, you can mute the video and put on some music while watching my sketchbook tour. Anyway, I hope you guys enjoy this little video. Hola chicos, pues como ven voy a hablar en español, qué alegría. Voy a mostrarles mi sketchbook del 2016 a marzo 2017. Básicamente comencé a rellenar este sketchbook con sugerencias de mis seguidores de Instagram. Algunos sí son personajes míos, otros mi persona, pero bueno, pues ustedes entienden la idea. Al inicio me daba demasiado miedo llenar este sketchbook por típico miedo de destruir el sketchbook que tanto quieres durante la primera página. Y intenté no arrancar ni una sola página en aquel entonces. Yo quería llegar a esta página pues porque quería mostrarles cómo es que yo estudio anatomía, porque muchas personas me preguntan cómo hago para dibujar poses que se vean bien, como proporcionalmente. Lo que yo hago es utilizar referencias y estudiar por medio de referencias, aunque en aquel entonces tampoco es que fueran tan buenas las que hacía. Este es un dibujo de Rapunzel, es del año pasado, aquí está la versión digital. Esto era un reto que yo me puse a mí misma de dibujar las chicas de Disney por cada mes del año, que terminé dejando porque la idea dejó de gustarme. Ya lo demás son simplemente referencias que tengo de mis personajes, algunas que ni siquiera he publicado en otra parte. Esto es simplemente un estudio que realicé del retrato de una chica en Pinterest. No logré encontrar la fotografía como para mostrarles la comparación, pero en sí no me gustó mucho cómo quedó y más adelante volví a recrearlo. Estas son más poses que quería mostrarles, también son como mis favoritas de todas porque tienen color. Nunca agrego tanto color a un cuaderno, a un sketchbook digo. Y no, básicamente es utilizar referencias y aprender de las referencias mientras dibujas, chicos. Eso es lo que te ayuda para aprender a dibujar anatomía. Aquí lo típico que dibujas ojos, más estudios de anatomía, referencias. Ahí abajito está es la chica que les dije que volvió a dibujar. Creo que se ve mucho mejor aquí, creo que tiene un poco más de mi estilo y se ve más interesante, creo yo. Sí, es que si tan solo hubiese hecho zoom, pero mi cámara no servía ni un carajo para esto. Pero bueno, ahí la ven, ahí me gustó mucho, es como de mis favoritos en este sketchbook porque me sentí tan realizada cuando lo terminé. Más estudios, estos simplemente son puros garabatos. Esa pose de ahí que ven la hice sin referencia y se ve terrible. No sigan mi ejemplo de no usar referencia, utilicen referencias por amor de Dios. Ya esto es simplemente personajes míos para una historia que estoy haciendo. Otro que es un estudio que realicé. No me parece que haya quedado tan mal, pero pues pude haberlo hecho mejor, ¿sabes? Ya aquí entonces en septiembre me estaba preparando para Inktober. Son personajes originales, excepto por Sailor Moon. Bueno, en octubre yo hice mi lista de Inktober, hice mis propios prompts y todo eso. ¿Cómo se dice prompts en español? Se me olvida. Pero bueno, hice mi propia lista, lo cual me ayudó demasiado como para seguir al tanto con Inktober y mantenerme motivada. El problema es que igual terminé dejándolo como el día 20-22. Pero pues estos son como mis Inktovers favoritos, los que realicé. Algunos sí me quedaron mal, como el día 2 creo que lo estropeé demasiado. Bueno, pues sí, los demás son personajes que hice solamente para el Inktober, como el día 8, es como mis favoritos porque es súper simple. Para la mayoría de mis Inktovers que utilicé fueron tintas Pelikan, no sé si son solo de acá o si son ahí mundialmente. No tengo tinta china ni tinta india súper carísima ni bonita, son tintas súper baratas que compré ahí en la tienda. Honestamente fueron súper útiles la mayoría y estos son otros de mis favoritos, me encantan demasiado. La muñequita, sí, la muñequita es de Bloodborne. Este fue mi último Inktober, fue de Wednesday Addams. Y honestamente me gustó demasiado, como la simplicidad es lo que hace que se vea más bonito. Como saben, a mí me gusta mucho dibujar hadas. Y estaba practicando anatomía, de nuevo, sin referencia, lo cual hizo que se estropeara totalmente.
Y este es mi washi tape. A mí me gustaba mucho agregarle washi tapes a mi sketchbook. En este entonces yo estaba ahora practicando como expresiones faciales y perspectivas. La cosa es que la perspectiva aún me salía terrible, pero creo que como estudios con expresiones utilizando fotorreferencias me ayudó demasiado y creo que aún lo sigo haciendo porque siento que necesito más práctica con eso. Este fue un pequeño dibujito que hice como en octubre. Estaba practicando chivis. Esta es mi persona. Creo que me parece demasiado adorable. He intentado recrearla varias veces, pero creo que solo me salió una vez y me tiene como triste. Esto fue de un reto que yo estaba haciendo. Era de crear un personaje con 3 palabras. Hice como unos cuantos. Esta era una brujita. No me acuerdo cuál era el reto de las palabras. Si lo encuentro, lo colocaré ahí. Y me gustó demasiado. Este también me gustó, solamente el sketch. El dibujo digital no me gustó tanto. Los colores, no pude trabajar con esos colores. Y de nuevo, con la simplicidad, este es uno de mis favoritos de todo mi sketchbook, que por mí lo arranco y lo pego en mi pared porque es demasiado bonito, me gusta, o sea, me inspira demasiado. También es parte de ese reto que estaba haciendo de crear un personaje con 3 palabras. Este es oficialmente un personaje mío, tengo que trabajar más en ella. Y no, sí, básicamente su cabello son nubes, o sea, ella es una tormenta en sí. No es nada original, pero pues me parece súper interesante. Este es un outfit of the day, es un redraw de como el 2015. Y honestamente me gusta demasiado. Y creo que mejoré. El problema es que aquí las piernas se ven un poco como torcidas, es como lo único que me fastidia, pero en sí me encanta el dibujo. Ya puros estudios, de vuelta más a estudios de poses, solo que aquí, como pueden notar, hay una pequeñísima diferencia. En lugar de poderme hacer en lugar de poderme hacer todo tan complicado, me puse a hacer como estudios de la silueta del cuerpo humano, utilizando referencias. Y pues honestamente son demasiado útiles y yo les recomiendo a ustedes hacer eso, como busquen la forma de simplificar sus estudios. Ejemplo, este no lo hice con referencia y me terminó saliendo terrible, o sea, utilicen referencias por el amor de Dios. No sigan mi ejemplo de no utilizar referencias. Entonces sí, y yo ya arreglando la pequeña plantita de mi decoración, pero sí, bueno, referencias te salvan la vida y estudios más. Continuando, simplemente son, ese es el chico que dibujó a esa, que es el único que he dibujado. Ya pequeños dibujitos, típico de que dibujas ojos en cada página de tu sketchbook. Aquí creo que está intentando otro estilo y creo que es con el que sigo ahorita, pero también sigo como evolucionando, creo yo. Estos son apuntes, o sea, yo utilizaba también este sketchbook para tomar apuntes. Yo no fui a ninguna escuela de arte ni nada, entonces yo tomaba como tutoriales en internet. Este es de la teoría del color, también tomé uno sobre la composición, que me parecen súper útiles si quieres como darle un poco más de interés y que la gente se sienta más atraída a tus dibujos. Esto es algo que yo olvidé mencionar. ¿Ven esos dibujitos ahí pequeñitos como en cuadraditos? Bueno, esos son thumbnails y esos thumbnails son lo que me llevaron a hacer este dibujito de acá. Que, pues no sé, en un futuro me gustaría hablar un poco más de este tema y la importancia de los thumbnails y todo eso, por si quieren, porque pasar de eso a esta cosita belleza pequeñita de dibujo digital me parece como súper interesante y me gustaría discutirlo. Bueno, continuando con esto. Este también es como, inició como un estudio, pero terminó siendo como un dibujo ahí que me dejé llevar. Me gustó demasiado. Ya aquí, creo que en aquel entonces era como la primera vez que dibujaba lágrimas y me pareció súper genial. Pues sí, esta es una comisión, estos ya son puros duros porque estaba en un bloqueo artístico terrible. Este es un personaje original mío que se llama Silvia. Esto ya es como en Navidad, ahí de abajo ese dibujito también es un estudio que realicé. Este es un outfit of the day de Navidad. Si no ven esos dibujitos ahí de arriba son como thumbnails también para hacer como dibujo, ya sabes, como pequeños dibujitos del dibujo grande. Este de aquí fue un redraw también fue un redraw también de un dibujo mío como del 2010, creo, 2010 fue. Ya esto es de este año, estos son mis personajes Silvia y Amelia. Son personajes que están relacionadas y también era una idea para una ilustración que terminé dejando. Y ellos son personajes de una historia que yo estoy haciendo que está en pausa. Esto fue mi outfit of the day de Año Nuevo. Que tengo un speed paint en mi canal viejo por si quieren revisarlo.
Esto fue el reto de dibujar en distintos estilos, otro outfit of the day, creo que fue el último que realicé en este sketchbook. No, el último que publiqué porque adelante tengo otro. Este es un diseño para mi personaje, un personaje que ya les había mostrado como al inicio de este video. Ya además aquí está otro bonito diseño que realicé de ella. Creo que en ese entonces estaba tratando de nuevo porque tenía unos marcadores que se me estaban dañando y tenía mi nuevo portaminas de mina rosada y quería dibujarlos y todo, e intentar nuevas cosas. Ya esos son estudios de bocas porque otra vez dibujo distintos tipos de bocas, labios, etc. Un poco de fan art. Otra vez aquí estoy simplificando el cuerpo humano. Trataba de no usar referencias, aunque igual aún las necesito, hoy en día aún las necesito. Este es uno de mis favoritos de todo el sketchbook también porque es súper simple pero súper bonito e interesante por los colores, creo. En ese entonces tenía un bloqueo artístico también terrible y esto fue como un intento de dibujar un outfit of the day que no me salió nada bien. Seguía con un bloqueo artístico terrible, creo que me duró como hasta marzo ese bloqueo artístico. Aquí el cuello se ve terrible, pero igual también me gusta mucho este dibujo por los colores, me parece muy atractivo. Aquí creo que tenía un dibujo, no sé dónde lo metí, lo corté pues para, creo que para una foto que para un concurso. No sé dónde lo metí, debe estar en una carpeta ahora mismo, pero bueno, estos son estudios que realicé ahí abajo en chicos, fallé, terriblemente fallé. Pero ahora sigo como intentando eso. Este es uno de mis estudios, también es un estudio. Nunca lo publiqué, creo que porque los marcadores arruinaron el dibujo en sí, pero es como también uno de mis favoritos, más el estudio de análisis que tengo ahí. Este fue el último dibujo que realicé en mi sketchbook, súper simple, súper como quiero terminar ya este sketchbook, no sé qué más explicar. Y fue el último que hice, más rara vez dibujo cuerpos de espalda y creo que debería volver a intentar esto porque me parece súper interesante. Esto fue todo el video. De verdad espero que les haya gustado y yo creo que los demás videos serán en inglés por si me preguntan o qué sé yo. Igual los videos en inglés van a tener subtítulos en español, pues para tener como 50-50 para que todo el mundo esté feliz. Y además es que quiero tratar diferentes cosas en este canal. Así que no, pues muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.